Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y aprender de su palabra. Acompáñenos. Acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que haga sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame, levántate y 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 sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame. Quiero danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, hay libertad.
río hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, somos libres, somos libres por tu sangre. Libre soy, libre soy. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente puedan en tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para bueno de mí pueda recibir. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna
eterna, inundando todo mi ser. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mi pueda recibir. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mi pueda recibir. Y fruto bueno de mi pueda recibir. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Consignación directa a través de las sucursales del Banco Colpatria, botón de pagos PSE a través de la misma entidad y recaudos en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor ha preparado en su corazón. Agradecemos a todas las personas que han estado enviando su ayuda en especie para bendecir a otras personas, hermanos de la misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Reiteramos nuestro agradecimiento, deseando que el Señor le bendiga rica y abundantemente su amor y generosidad. Ahora le invitamos a que prepare su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra de Dios. Dios le bendiga y muy atentos. Dios continúe bendiciendo cada una de sus vidas. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de volver a reunirnos para seguir disfrutando de la palabra del Señor. Hay un libro muy interesante que trae grandes aportes a nuestra vida espiritual, y es el libro de los Corintios. Ya Jesucristo en cierta ocasión le dijo a los discípulos sobre la importancia de la Gran Comisión. La Gran Comisión es hacer discípulos. O sea, el Señor Jesucristo está esperando que su iglesia haga discípulos, que seamos discípulos, que nos formemos como discípulos y entonces formemos a otros como discípulos. Esa es nuestra tarea. Es la bendición que Dios ministra a nuestros corazones de una manera especial. Es tan relevante que en cierta ocasión los apóstoles le preguntan al maestro si debían separar lo que era el trigo de la cizaña, refiriéndose al hecho de que había un grupo de personas que decían seguir a Cristo Jesús, pero había unos que no estaban siendo consecuentes y otros estaban siendo consecuentes. Entonces, en el Señor Jesucristo les va a hablar a los discípulos y les dice que no es a ellos el que les es dado de separar a los que son y los que no son de Cristo Jesús. Cuando nos referimos al trigo y la cizaña es una forma metafórica en la cual se compara lo que es útil y sirve y lo que ha de ser echado al fuego, o en otras palabras, como Jesús lo menciona, al infierno. El Señor Jesucristo en cierta ocasión dice que el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. El Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Por eso es tan importante saber cómo estamos nosotros ahí luchando con las personas que el Señor coloca a nuestro alrededor para que sean discípulos. Nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra tolerancia, siempre nuestra disposición
para aquellas personas que de alguna manera están luchando contra asuntos personales, culturales, biológicos, ideológicos, una cantidad de asuntos, y que están empezando a dar un paso para decidirse por Cristo Jesús. Pero es necesario que esas personas empiecen a consolidarse en quién son, porque la gran preocupación que había en los apóstoles es que muchos estaban diciendo seguir a Cristo Jesús, pero no estaban siendo consecuentes. Es más, Jesús de Nazaret también tuvo esa preocupación al observar que muchas personas le estaban siguiendo. Y él dejó claro lo siguiente: no estoy buscando multitudes, estoy buscando discípulos, varones y mujeres que sirvan al Señor con todo el corazón. Como dice el libro de Joel, y vendrá el tiempo, en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mujeres y varones, ancianos y niños, todos recibiendo de la palabra del Señor, recibiendo del Espíritu de Dios. Porque hemos entendido quién es el que nos está llamando y a qué nos está llamando. Por eso los apóstoles entendían con claridad este asunto, y ellos están proclamando y anunciando el mensaje del Señor. La cuestión es que vienen momentos donde aún aquellos que dicen estar fuertes entran en algunos momentos donde no saben cómo seguir avanzando, porque no ven con claridad el propósito de Dios para sus vidas. Eso fue lo que le pasó a los apóstoles cuando Jesús de Nazaret fue a la cruz y luego les llevaron a la tumba. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Por eso es tan importante entregarnos en las manos de Cristo Jesús y dejar que Él obre y oriente nuestras vidas. Aquí estamos hablando de una entrega a nuestro Creador. No estamos hablando de una entrega o un fanatismo hacia X movimiento religioso o religioso político como están apareciendo hoy en día. Es nuestra entrega para entender el propósito de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Entonces, en este desarrollo de la vida espiritual, cuando los apóstoles vuelven a encontrarse con Cristo Jesús para ser reevangelizados, por poco, si no podemos decir que hasta rebautizados, porque cuando el Señor los encuentra saltando de una barca, o el caso de Pedro. Pero no voy a mencionar aquí el sentido de que ellos vuelven a tener un nuevo encuentro. Se resignifica de una manera especial su sentido de fe. No es que cambian la fe, sino que la entienden con más profundidad el propósito de Dios para sus vidas. Y este es el mensaje que Dios quiere traer para nosotros. Es que a través de su palabra podamos entender las experiencias significativas que nos ayudan a resignificar nuestra vida espiritual. Si es que nuestra vida espiritual está nublada y no entendemos hacia dónde vamos, o pensamos que estamos bien como estamos, pero estamos yendo hacia un lugar equivocado. ¿Qué estamos construyendo en nuestra vida espiritual? ¿Es usted el que está llamado a construir el reino de Dios? Sé que podemos decir que es la iglesia, pero recordemos que el Señor no le dice a una iglesia vayan y hagan discípulos, sino que le dice a cada discípulo que vaya y haga discípulo. Es la tarea de cada uno de nosotros buscar de una manera agradable y con gozo y con alegría compartir la palabra de Dios con amor, con entrega, y que otros puedan seguir siendo formados, y así entonces cuidarles a ellos para que ellos también cuiden a otros en su vida espiritual. Ahora, vamos entonces, porque aquí ya mencionamos que hay una situación un poco como tensa, donde hay necesidad de acercar a otra persona que impulse el desarrollo del reino de Dios. Porque si hay alguien que no quiere entender, si hay alguien que quiere seguir engañado en su propia vida espiritual, si hay alguien que no quiere hacer la obra del Señor con todo su corazón, el Señor tiene a alguien más esperando. Hay alguien que le está diciendo allá de lo más profundo de su corazón, sea quien sea. No estoy hablando de un santo, estoy hablando de cualquier persona que Dios tiene preparada, porque recordemos que mientras uno de los discípulos estaba vendiendo a Jesús, mientras ese discípulo estaba pensando en quitarse su vida, mientras los discípulos estaban escondidos, mientras a los discípulos les costaba avanzar en la construcción del reino del Señor, el Señor llama a alguien que los perseguía. Alguien que literalmente los tomaba y los llevaba a un lugar donde los convertía en presas de las bestias. Estamos hablando del apóstol Pablo.
Todos los discípulos hicieron un trabajo espectacular, excepto uno, como dice Jesucristo, el que no entendió. Y la cuestión es a veces no entender, sino no estar dispuesto en las manos del Señor para que el Señor nos dé las respuestas a algunos asuntos que van pasando en nuestro contorno espiritual. Ahora, miremos, el apóstol Pablo llega a una de las iglesias que va consolidándose como la iglesia de los Corintios, una iglesia un poco compleja. Recordemos que el llamado es para todos. Y cuando uno observa las salidas del apóstol, a veces lo leemos rápidamente y decimos que bueno, habían 3 o 4 que le acompañaban. Pero la pregunta es, ¿cómo esa iglesia estaba entendiendo el llamado de la misión que Dios le había comunicado? O piensa como hoy en día piensan muchas personas, de que es una cuestión solamente para un líder o 2 líderes, que ellos son los encargados de construir reino, y que eso no es una responsabilidad de la iglesia, de todos aquellos que han dicho sí a la persona de Cristo Jesús, que han ido a las aguas bautismales y que entienden con todo el corazón el servir y buscar a Dios. Aún algunas personas que no han hecho ese compromiso directamente entienden la importancia del reino de Dios y su justicia para este mundo que está lleno de oscuridad y de caos, de problemas políticos, económicos, sociales, de las guerras constantemente que se dan entre personas, familias, pueblos, naciones y continentes. Mucha gente entiende el potencial de la palabra del Señor. Por eso, la iglesia de Corintios es una iglesia que está allí ubicada dentro de unos lugares más prestigiosos del mundo en aquel entonces, pero que se entró en alguna situación extensa, y el apóstol Pablo tiene que venir aquí a cuadrar algunos asuntos porque parece que se les olvidó la esencia, algo tan sencillo: llamados para formarnos y formar a otros. Pero cuando entramos a institucionalizar las cosas, cuando queremos darles el orden cada uno conforme a su pensamiento, perdemos el enfoque y nos olvidamos de que cada uno de nosotros estamos llamados a construir el reino de Dios. Las orientaciones del apóstol Pablo son precisas, y él espera que la iglesia pueda entender que estos lineamientos no deben en ningún momento de quitar la fuerza a lo que es la misión que Dios nos ha entregado. Porque no se trata de organizar una estructura administrativa y dejar la misión como pasa hoy en día en muchas de las comunidades cristianas, donde se perdió el enfoque de buscar a Cristo Jesús con todo el corazón para institucionalizar y cada uno ubicarse dentro de sus campos de confort, desde el que se sienta en la última silla en una iglesia hasta el que está allá predicando en el púlpito, o los que están por allá en una oficina mirando a ver qué recursos pueden tomar de las comunidades dentro de los barrios, las ciudades o los países. No. La esencia es hacer discípulos en Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo lo demuestra con su propia vida, con hechos muy concretos. Y aquí en 1 Corintios nos encontramos, vamos a observar, no se trata de hacer una exégesis aquí al texto, pero sí leerlo de una manera muy sencilla, muy simple, y que podamos entender qué está pasando en esta historia. Si hay necesidad de remitirnos a los datos históricos y al contexto de este tiempo, lo haremos. Si hay necesidad de entrar a una comprensión epistemológica, lo haremos, pero no es lo esencial. Lo esencial es entender la palabra de Dios que sigue corriendo como ríos de agua viva en nuestros corazones. Y dice lo siguiente, vamos a leerlo por secciones. La primera parte dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y sencillamente, la carta empieza reconociendo a quién se está sirviendo. Y el apóstol Pablo dice: yo soy un apóstol de Jesucristo. Recuerde bien que el término apóstol es un término de los más poderosos espiritualmente, y no se trata en jerarquías, se trata en servicio. Hoy en día escucha uno mucho la frase de que los apóstoles o los evangelistas o los pastores o los profetas, y no, déjenme decirle que cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí soy apóstol, él no se está colocando en la línea de los que se colocan hoy en día, donde buscan muchos de ellos cómo saquear comunidades enteras o naciones enteras. No,
Aquí el sentido del apostolado es un servicio hacia Dios. Estoy listo para servir a Cristo Jesús. Todo lo que son cuestiones económicas están totalmente desplazadas. Allí no está pensando el apóstol Pablo en asuntos económicos, porque él, como un principio espiritual, es saber que Dios proveerá y que Dios ministrará en su momento y en su tiempo. Y por eso, miren bien, acá está escribiendo y nos dice, no nos habla de una cantidad de gente que lo está rodeando para ministrar, sino que nos habla de una sola persona. La pregunta es, ¿dónde están todos los otros? Y no voy a ser un juez aquí para juzgar, solamente la pregunta debe generarnos, porque esa pregunta se vuelve autodidacta para nosotros, se vuelve una pregunta que nos ayuda a cuestionarnos. Es, mientras se está hablando de la expansión del reino de Dios, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Y entonces el apóstol Pablo dice que solamente hay alguien que está acompañándole. ¿Por qué no nombró más personas? Y luego entonces los versos 4 al verso 9 dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí el apóstol Pablo está reconociendo que la iglesia ha entendido el mensaje y se ha estado organizando como el Señor lo demanda. Que allí algo especial está pasando y que el Señor va a usar esta iglesia para hacer una obra muy especial, si entiende bien el llamado y la misión a ser discípulos. Y por eso el apóstol Pablo les da algunos elementos muy importantes cuando él dice, me gozo y me alegro mucho por todo lo que está pasando entre ustedes, porque Dios les ha enriquecido de una manera especial. Y hablemos de situaciones económicas, y hablemos de conocimiento, y hablemos de la abundancia de la palabra de Dios, porque tenían allí personas alrededor que les estaban compartiendo de primera mano la palabra del Dios Santo. Y dice que bueno, esta iglesia que puede tener todos estos elementos para construir cada vez más y más el reino de Dios, cumplir con su propósito. Y aquí le dice, ustedes están creciendo en conocimiento, lo dice literalmente. Por eso la iglesia hace énfasis en crecer en comunión, conocimiento y compromiso. Y aquí entonces el apóstol Pablo le dice, ustedes están creciendo en conocimiento, tienen ciencia, ustedes están creciendo en comunión, están en relación con Dios, ustedes tienen sentido de pertenencia, compromiso con el reino de Dios. Ahora le dice, permanezcan irreprensibles, porque la lucha es día tras día. Nuestra lucha no es contra carne y sangre y contra potestades. Nuestra lucha, dice la palabra del Señor de una manera especial, es contra esas potestades que se presentan. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades, contra huestes, contra legiones. Ahora del verso número 10 viene una exhortación, porque el apóstol Pablo le dice, ustedes tienen todas esas bendiciones, entonces ¿por qué está pasando algo que no debería pasar entre ustedes? Y dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahí encontramos un problema. En una iglesia que tiene conocimiento, que tiene comunión con el Señor, con una iglesia que está luchando constantemente, pero se encuentra con un problema: la división.
están hablando cada uno en un diferente lenguaje, y no es que hablaban unas palabras, el uno hebreo, el otro griego, el otro arameo, no. El hecho era que hablaban el mismo idioma, pero estaban diciendo cosas que chocaban los unos contra los otros, y el mensaje de Cristo se estaba entonces debilitando en esa comunidad, porque ya estaban centrados en otros asuntos, más bien en filosofar sobre asuntos de palabras, o mencionábamos ahora asuntos epistemológicos o ontológicos que tienen que ver con con otro asunto. Y el Señor no nos llama a esas cosas, nos llama a que prediquemos la palabra del Señor, anunciemos la palabra del Señor. Entonces, podemos estar dentro de una comunidad, de una iglesia y tener conocimiento, pero estar desunidos. Y cuando estamos desunidos, cuando no entendemos de quién somos, empieza cada uno a luchar por lo que piensa que es lo suyo. Y esto es lo mío, y no me lo van a quitar. Y lo mío es la alabanza, y lo mío es la predicación, y lo mío es la visita, lo mío es el discipulado, lo mío es este departamento, lo mío es... Y empezamos a entender que no es lo nuestro. Mientras exista esa decisión de pensar que esto es lo mío, o que yo soy de este o de aquel, voy a tener problemas en mi vida espiritual. Y por eso el apóstol Pablo sigue diciendo, porque la palabra de la cruz es la cura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y cuando entendemos esto, hemos entendido mucho en nuestra vida espiritual, y el camino será mucho más fácil para permanecer irreprensibles y ayudar a otros a que se gloríen, que disfruten siempre exaltando el nombre del Señor. Que cada una de nuestras palabras sean palabras que lleven esa intencionalidad de fortalecer y bendecir, de demostrar a los que están a nuestro alrededor que el amor que inunda nuestro ser de parte de Dios es ese amor que podemos proyectar hacia las otras personas que aman a Dios, que buscan de Dios, que no conocen de Dios, pero que están muy cerca de entrar también al reino de Dios y su justicia. Este es el primer capítulo del libro de Primera de Corintios, donde el Señor nos dice, hemos tenido un conocimiento tan maravilloso, tan potente del Dios Altísimo. No dejemos que asuntos sin sentido, que en vez de fortalecer nuestra fe, lo que hacen es debilitarla y crear divisiones, terminen ahogando el poder y la gracia que Dios está derramando en medio de su vida, en medio de la iglesia, en medio de la casa del Señor. Dios le bendiga, y no olvide esto: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti,
quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque fuiste a la cruz a salvarme, y mandaste a cantarte las aves. Voy a hacer una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para que mis pasos y melodías. Ahora yo vivo contento, pues tu paz cambió mi ser. La tristeza ven ganas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque te fuiste a la cruz a salvarme, y me hace cantarte las aves. Voy a hacer una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para que mis pasos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque te fuiste a la cruz a salvarme, y me hace cantarte las aves. Voy a hacer una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para que mis pasos y melodías. Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme, y cantaste a cantarte las aves. Voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para que mis pasos y melodías. Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme, y cantaste a cantarte las aves. Voy a hacer una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para que mis pasos y melodías. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar el mensaje que ha recibido. Si le ha gustado este video, por favor, denle like, suscríbase a nuestro canal y divúlguelo con otras personas que usted conoce, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.